Muy bien, en este apartado vamos a analizar los gobiernos autónomos municipales como parte importante de las entidades territoriales autónomas, que a la vez conforman el último módulo de la materia en cuestión de organizaciones públicas. Perfecto. La primera aclaración, o sea, las autonomías municipales en realidad tienen una antigüedad de casi 35 años, o sea, desde 1985 que se está luchando con este tema, el constructo y la arquitectura autonómica municipal. Importante aclarar igual que se ha pasado de lo que era esta democracia de urnas, simplemente participativa por parte de la sociedad, a ser una democracia consociativa, es decir, con la intervención en el tema de decisiones y asuntos importantes de la sociedad como tal. Muy bien, en cuanto a las tres frases históricas, podemos citar la primera de 1950 a 1985. La designación tanto de concejales como de alcaldes estaba a cargo del Ejecutivo a través del ministro de Gobierno. Entonces, todas las decisiones, como entenderán, estaban bastante concentradas. A partir de 1985 hasta 1994, se da un proceso de recuperación de lo que es el ámbito municipal. Es decir, nosotros cambiamos la lógica centralista unitaria a niveles democráticamente electos, esto en tema de gobierno, ¿no? Es decir, elegíamos tanto concejales como alcaldes. Entonces, este ha sido un proceso largo, pero ha servido más que todo para incluir la institucionalización de lo que es el gobierno autónomo municipal. En 1994, importante aclarar, se promulga una modificación a la Constitución Política del Estado a favor de la desconcentración y descentralización de las decisiones. Entonces, a partir de acá nacen dos leyes importantes, rompeaguas, digamos, ¿no? Tenemos por un lado la Ley de Participación Popular de 1994 y la Ley de Descentralización Administrativa de 1995. Entre ambas vienen a perfeccionar lo que nosotros hoy día, conocemos pues como democracia municipal, pero el génesis, el origen está justamente ahí, ¿no? Y bueno, entendamos que a partir de ahí, siendo este uno de los hitos más importantes probablemente en nuestra historia como país, ¿no? La implementación de la ley de participación popular, nosotros en 2006, digamos, ya con la elección de 2005, pasamos a elegir pues prefectos, ya consolidando lo que era el modelo autonómico y retroalimentando lo que es pues la descentralización municipal, porque si bien eso estaba relacionado directamente con todo lo que son departamentos, la elección de los hoy gobernadores, antes prefectos, o sea, ha venido de alguna manera también a alimentar todo lo que era el proceso de descentralización y en estricto rigor, o sea, la autonomía como tal ha terminado pues de tomar forma. Obviamente es un camino bastante largo, no obstante, en una primera etapa podemos describir estas tres fases históricas como importantes. En cuanto al ordenamiento jurídico, pues, que un poquito también confluyen sobre los gobiernos autónomos municipales, tenemos la asignación primaria, la Constitución Política del Estado de 2009. ¿Sí? Por otro lado, hablamos de la Ley 031, la Ley Marco de Autonomías, ¿no? En los artículos 30 y 32. Esto tengo que revisar, me parece que esto se coló de la diapositiva anterior, perdón chicos. ¿Ya? Pero sí citar, por ejemplo, la importancia que tiene la Ley 482 en la asignación secundaria, en el ordenamiento jurídico sobre el caso particular de los gobiernos autónomos municipales. O sea, entendamos que al ser esta ley, la 482, una ley supletoria, y esto lo vamos a ver más adelante cuando analicemos el marco jurídico, en realidad la ley 482 viene a ser el resultado de la ley 2028 y a su vez esta ley 2028, la ley de municipalidades de 1999, en realidad fue el híbrido de lo que nosotros conocíamos como la Ley de Participación Popular del 94 y la Ley Orgánica de Municipalidades de 1985. Entonces, siendo que existían bastantes disidencias entre estas dos leyes, la del 94 y el 85, ¿no? Entonces se genera un documento un poquito más amable o en todo caso más coherente con la realidad que estaba en camino pues de la autonomía municipal. Se genera esta Ley 2028 o la Ley de Municipalidades. No obstante, esta ley ya también se entiende que está fuera de contexto el momento en el cual nosotros ya contamos pues con un nuevo ordenamiento territorial, digámosle, con nuevas competencias, con una nueva distribución de competencias, entonces la misma ya deja de ser, como yo lo decía hace un momento, oportuna. Entonces damos paso a esta nueva ley, la ley de gobiernos locales, la ley 482.
también entendida como una ley pues supletoria. Bueno, aquí también tenemos importancia de ley de régimen electoral, siendo que, bueno, las elecciones de prefecto, las elecciones, hablando de departamentos, elecciones de alcaldes, de concejales, o sea, igual. Es una parte importante dentro de nuestra concepción de lo que es hoy en día un gobierno autónomo municipal. Entonces, esta ley agarra preponderancia, la ley de régimen electoral. Y bueno, varios instrumentos jurídicos sectoriales que hacen referencia a temas en particular, ¿no? Aquí podemos ver el caso, lo que les comentaba hace un momento, la descripción de la ley 482 en torno a su comprensión, ¿no? O sea, primero es una ley supletoria, vale decir que, y eso lo aclaran en el artículo 2, ¿no? En caso de que no se cuente un municipio con una carta orgánica, perfectamente, digamos, se puede respaldar en el marco jurídico que le entrega la ley 482. Por otro lado, la estructuración del gobierno autónomo municipal. O sea, entendamos primero que la estructura no es algo impuesto y no es algo vertical, no es algo homogéneo y replicable en todos los gobiernos autónomos municipales. De hecho, es bastante particular. O sea, la forma en la cual se concepciona la estructura de un gobierno autónomo no es replicable en los otros gobiernos, no importa qué tan cerca estén o no importa si son municipios pertenecientes al mismo departamento, o sea, son dos cosas totalmente distintas, bajo el entendido de que las competencias pueden ser distintas o que incluso los sectores abocados al desarrollo o los sectores estratégicos de cada municipio igualmente puede ser distinto. Es por eso que la estructura también puede llegar a ser distinta, pero hablando en términos un poco más macro, sí estaríamos compuestos por lo que es un órgano legislativo, ¿sí? Que a su vez es deliberativo y fiscalizador, y bueno, pues el órgano ejecutivo representado por todo lo que es la alcaldía. Ustedes ya con calma pueden leer todo lo que hace referencia pues el artículo 4. Ya viéndolo en temas de orden, por ejemplo, a partir de lo que es el gobierno autónomo municipal como estructura, nosotros pues disgregamos la existencia de un órgano legislativo que, como bien lo decía pues hace un momento, es el órgano con facultades obviamente legislativas, es decir, de emitir leyes, con facultades de deliberación y de fiscalización. Y a su vez, digamos, tenemos un órgano ejecutivo que tiene facultades reglamentarias ejecutivas. O sea, aquí, ¿cuál es la lógica y la interrelación que tiene que haber? O sea, según la misma ley, según la 482, tiene que existir una interdependencia, ¿no? Tiene que existir coordinación, pero aparte también tiene que existir cooperación entre ambos órganos. La finalidad, obviamente, pues es generar un escenario lo más propio posible para el gobierno autónomo municipal. Ahora, esto no queda a casa, porque igual y sabemos que el órgano legislativo como tal está compuesto por comisiones, ¿no? Tienes la Comisión de Salud, de Educación, y esto va a depender también mucho del gobierno autónomo municipal. Como que el órgano ejecutivo también está compuesto, en algunos casos, dependiendo también mucho de la densidad poblacional, por subalcaldías o el tamaño mismo del municipio, ¿no? O por las secretarías, ¿no? O por las empresas municipales. Ahí tenemos el caso de La Paz, Ema Verde, Pumacatari, el caso este de la empresa de recojo de basura, ¿no? O entidades descentralizadas, desconcentradas, lo que vendrían a ser las intendencias, etcétera, ¿no? Entonces, como bien les decía hace un momento, la estructuración de cada gobierno autónomo municipal es bastante particular y entendamos que no es el resultado de un análisis inmediato. De hecho, es producto de una evolución durante mucho tiempo, ¿no? Que nos ha dado como resultado, pues, la estructura del gobierno autónomo municipal. Perfecto, aquí está su tarea. A ver qué más tenemos acá. Las particularidades. Y esto es importante, chicos, porque cuando hablamos de particularidades, nos vamos a referir a cosas muy, a ver, son temas muy descriptivos que hacen referencia a la realidad de los municipios, digamos, en nuestro entorno. Entonces, podemos con seguridad citar algunos problemas. Tal es el caso, por ejemplo, de los criterios muchas veces homogéneo normativos que existen a partir de nuestra ley supletoria. O sea, entendamos que la norma no puede ser la misma para todos los municipios, en el entendido de que existen municipios de múltiples categorías, ¿no? Entonces, va a ser difícil que un municipio trate de lograr una estructura de gobierno bastante coherente y oportuna para su realidad aplicando una norma supletoria, siendo que lo óptimo sería tener una carta orgánica. O el hecho, de repente, esto también
viendo algún problema particular de los gobiernos autónomos municipales. O sea, es el tema este de la vialidad en la gestión municipal que, que, que tienen, por ejemplo, los municipios en el campo en relación a la facilidad, facilidad entre comillas, ¿no? Pero las ventajas que tiene el tú ejercer, digamos, la autonomía como municipio desde el punto de vista de la urbe, de la sociedad. Esto partiendo del hecho de que, por ejemplo, 256 municipios de los 339 municipios que tenemos, o sea, tienen cantidades de población muy pequeñas, ¿no? Siendo que ahorita, por ejemplo, contamos con el 70% de concentración poblacional en la ciudad. Y según lo que nos decían estudios, y yo les comentaba en la clase anterior, pensamos que el 90% va a ser de la población concentrada en la ciudad, va a ser lo que va a ocurrir pues dentro de 10 años. Es la prospección para la densidad demográfica y la ubicación poblacional que va a tener el caso particular de Bolivia dentro de un tiempo. Entonces, es complejo, o sea, ¿por qué? O sea, partiendo del hecho de que al tú contar con un municipio bastante pequeño, o sea, el acceso hacia los servicios básicos es bastante acotado, porque aparte va a ser bastante costoso. Y este fenómeno de la migración es también resultado del poco acceso a los servicios básicos que tienen pues estas entidades, estos municipios pequeños que son pues, o que se encuentran normalmente concentrados en el campo. Entonces es importante entender que muchas de estas particularidades también vienen a describir nuestra realidad en torno, digamos, al gobierno municipal hoy en día. Es interesante analizar el caso del gobierno autónomo municipal porque cuando entendemos, por ejemplo, de que no muchos países cuentan con normas fundamentales o cartas orgánicas, digamos, ¿no? Dentro de su estructura, dentro de sus normas fundamentales, o sea, entendemos de que aquí estamos con un caso muy sui generis, muy particular, digamos, ¿no? Bajo el entendido también de que las sociedades están encargadas de aprobar mediante referendo la vigencia, perdón, de estas cartas orgánicas, o sea, nos hace entender de la importancia que tiene la participación de la sociedad en la estructuración misma del gobierno autónomo municipal, o bajo el nuevo entendido, bajo la nueva concepción de lo que es un gobierno autónomo municipal. Y bueno, entendamos que igual los gastos, por ejemplo, y las transferencias que se han llevado los gobiernos autónomos municipales han ido increciendo en el último tiempo. Es decir, los techos presupuestarios se han ido incrementando últimamente y de alguna forma también, como cosa particular, por ejemplo, las autonomías o bueno, los pueblos indígenas, originarios, campesinos encuentran también su techo dentro pues del gobierno autónomo municipal.